Voy a hacer la lectura, voy a hacer una oración y luego vamos a nuestro tema en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. Que en esta mañana el Dios no conocido para muchas personas comience a revelarse, a manifestarse. Y así como Nieves contó un testimonio, haya una intervención divina en nuestras vidas, en todas las áreas donde necesitamos la manifestación del poder de Dios. Señor, tu agencia divina se mueva, tus ángeles estén trabajando para bendecir a los santos, porque son ministradores de los santos. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante dice: Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Voy a hablar de un tema que se ha predicado muchísimo dentro de lo que es la vida de iglesia. Si usted es cristiano de años, usted ha escuchado ya este tema. Quizás lo ha escuchado en un templo, en un estudio bíblico, lo ha escuchado en YouTube hoy en día, ya que tenemos esa facilidad. Pero no me va a negar de que es un tema que se ha hablado, pero en todos los ámbitos. De este tema han hablado maestros, predicadores, místicos, brujos, astrólogos. Todos han hablado de este tema. Pero hoy quiero que le ponga mucha atención, porque a pesar de haber escuchado yo muchísimas veces desde pequeño, desde que iba a la escuela dominical, el fondo, la cuestión de esto, la razón por la que ahí está escrito el Dios no conocido, yo nunca tuve la oportunidad de escuchar en una iglesia. O sea, la historia por la cual por qué está escrito de esa forma ahí, nunca logré escuchar. Ni en los ámbitos que le digo, ni un filósofo, ni un astrólogo, porque cada uno toma a su manera y en base a la percepción que tenga y habla de este tema.
Entonces, hoy quiero hacer un aporte para que podamos nosotros comprender y poder de esta forma ampliar nuestro conocimiento, pero a la vez entender en profundidad el contexto, la narrativa, la historia de lo que en este pasaje se da. Hay una cosa interesante que hace el apóstol San Pablo. Los estrategas militares, cuando están en el campo de batalla, ellos tienen una misión específica. Estoy hablando de estrategia militar. Ellos tienen una misión, un enfoque, tienen un trabajo preciso que tienen que hacer. Pero cuando se da la posibilidad y hay un blanco de oportunidad, ellos cambian de estrategia. ¿Qué es un blanco de oportunidad? Cuando hay una misión específica, uno está enfocado en eso, pero de repente surge una alternativa, como un atajo. Cuando usted está viajando, tiene un trayecto tan largo para llegar a un punto de destino, pero de repente usted descubre o a través de su mapa que hay un atajo, algo que puede facilitar llegar al punto. Entonces a eso se le llama, dentro de lo que es la estrategia militar, se llama un blanco de oportunidad. Se da una posibilidad de hacer algo para poder llegar al mismo objetivo. Y San Pablo estaba predicando el evangelio, llegó a esa ciudad de Atenas. Nosotros tenemos que saber que Atenas era la capital de Grecia. Y cuando hablamos de Grecia, hablamos de los filósofos, la filosofía, las personas intelectuales, todo lo que tiene que ver con respecto a los conocimientos. Ellos llegaron a un nivel muy alto de elevación, a un nivel intelectual muy alto en la vida, y transmitieron e inspiraron a las personas el estudio, la superación, y eso es muy bueno. Ahora, todo eso también hacía de que ellos tengan muchísimos dioses, a tal punto que hay libros, hay comentarios, hay estudiosos que dicen que tenían más de 1000 dioses. Si vamos a tener en cuenta otro pueblo así en el mundo, también tenemos en cuenta a los egipcios. Era medio parecido. Pero estos dioses de estos griegos tenían una particularidad. No eran tan feos como los egipcios. Porque los egipcios eran mitad hombre, mitad animales. Usted acuérdese de esos dibujitos que vio de historia. Sin embargo, los griegos eran fisiculturistas, marcaditos, todos sus dioses iban al gimnasio. Esos eran los dioses de los griegos, todos marcaditos. Ojalá que eso. De ahí los muchachos quizás consideraron, pero eran personas que cuidaban mucho la estética, en el caso de los griegos. Y San Pablo aparece en un lugar, y aparece en ese lugar, comienza a hablar de tantas cosas, comienza a hablar, y como decía la lectura bíblica, esa gente, los atenienses, siempre estaban interesados en escuchar cosas nuevas. A ellos les llamaba mucho la atención todo lo nuevo. Se parece a algunos cristianos que de repente escucha algo nuevo y falta en su culto y se va allá donde hay un evento, un congreso, donde algo diferente le van a dar, ¿verdad? Le pasa a algunos. Deja un ratito su congregación para ir a escuchar algo nuevo, ¿verdad? Esa era la onda de los atenienses. Ellos estaban interesados, pero hay algo que tiene que entender. Aparecen palabras claves acá que usted tiene que entender un poquitito para poder entender el contexto. Dice que estaban los epicúreos, los estoicos. Los epicúreos eran los que tenían esta filosofía: mejorar mediante la búsqueda del placer, pero del placer moderado, del placer y de cultivar la amistad. Entonces los epicúreos, ellos creían que ellos mejoraban cuando hacían buenas amistades, buenos relacionamientos, y tenían que disfrutar de la vida, pero en un placer moderado, no exagerado.
Eso eran los epicúreos, eso aparece ahí en la narrativa. Estaban los estoicos, quienes practicaban la filosofía de este líder que tuvieron, que es Zenón. En el caso de los estoicos, ellos eran más racionales. Ellos creían que había una ley de causa y efecto. Ellos eran personas que pensaban más, hacían las cosas con más razonamiento y consideraban que la virtud era lo más importante. No la riqueza, no el placer, sino que todas esas cosas eran cosas necesarias para la vida, pero que no era lo más importante. Estas personas eran personas muy preparadas. Y aparece en el pasaje la palabra también, el Areópago. El Areópago, el famoso lugar. El Areópago era la colina. Dice que medía 115 metros de altura. Era un lugar donde los filósofos, los sabios, los entendidos, las personas de buena reputación, ahí hablaban, hacían sus disertaciones. En ese lugar no iba cualquier persona a hablar, no le dejaban hablar a cualquiera. En ese lugar solamente la gente preparada, gente de buena reputación. Y era un lugar clave porque era un lugar alto y donde en ese tiempo, tengan en cuenta, no había estos equipos de sonido, no había cómo amplificar la voz. Entonces se usaban esos lugares estratégicos para que se pueda oír. Se hablaba fuerte, se levantaba la voz y todo el pueblo tenía que escuchar. Y debido a que Pablo estaba hablando cosas muy interesantes, él tuvo la oportunidad y se le puso en el Areópago para que él pueda hablar a toda la congregación, a todo el pueblo, pueda explicar lo que él estaba teniendo. Ahora, hay algo interesante antes de que él hable. Él aprovecha algo, una situación que se da. Él llega, comienza a ver, camina por las plazas, por todos los lugares y comienza a ver un montón de dioses. Pero él usa, como todo predicador, como todo cristiano, como todo evangelista, persona dedicada a la predicación de la palabra, él usa la astucia, él usa ese ingrediente, esa estrategia. Por eso le hablé de una estrategia militar. Cuando usted tiene algo que hacer, pero de repente tiene la posibilidad de usar otro camino para llegar al objetivo, y eso es lo que él hizo. Él vio un altar donde no había imágenes y era sumamente raro porque en todos los otros altares habían esculturas y ahí no había escultura. Y para poder entender ese tema del altar es lo que quiero explicarle. Ya para poder entender por qué ese altar estaba ahí, es importante ir a la historia. Hubo un rey en Grecia que se llamaba Megales. Eso fue por lo menos 600 años antes de esta situación donde Pablo estaba. Hubo un rey que se llamaba Megales en la ciudad, y en ese tiempo habían unos sediciosos que querían crear problemas y querían traer inestabilidad en su gobierno, en su mandato. Entonces Megales les prometió amnistía. Les dijo: yo voy a cumplir con ustedes si ustedes se rinden, si ustedes entregan sus armas, todas esas personas que estaban creando esa situación. Entonces el rey, este hombre Megales, consiguió que las personas, que esos sediciosos se rindan. Ellos se rindieron, entregaron sus armas, todo. Pero ¿qué pasó? El rey Megales no cumplió con su palabra y él mandó a justiciar, mató a todos. Es terrible lo que hizo ese rey. Él no cumplió su palabra. Él mandó liquidar a todos. Pasó el tiempo
un tiempo y comienza a venir sobre ese lugar una pandemia. Comienza a morir gente, comienza a morir mucha gente, hubo un caos. Era terrible la situación, la cantidad de muertos que había. Entonces, como había muchísimos dioses, cada persona comenzó, en base al Dios que tenía, a sacrificar animales, a dar su ofrenda en base al entendimiento que tenía con respecto a cada Dios. Hicieron muchísimos sacrificios en la ciudad. La gente estaba preocupada, desesperada, y las muertes no bajaban. Cada vez había más muerte en ese pueblo. Entonces, la comisión de ancianos de los atenienses de la ciudad de Atenas decidieron ir junto a la profetisa Pitia. Fueron junto a esta conocida profetisa de ese tiempo, y en la reunión Pitia les dice: no se preocupen, ustedes lo que tienen que hacer es, imagínense, toda la comisión de ancianos más importante, los líderes de esa ciudad, le dice: ustedes lo que tienen que hacer es tener más fe y sigan sacrificando. Y era la voz espiritual para ellos. Entonces ellos siguieron las indicaciones de Pitia, pero se daban cuenta que cada vez había más muerte. Aunque había sacrificios, aunque había fe, todo, no había resultados. Entonces, esta comisión de atenienses, de ancianos, por cuanto no veían que había una mejoría, dice que tomó una decisión y se marchan al sureste de Grecia. Se marchan hacia ahí a una ciudad llamada Creta. Y en Creta había un profeta llamado Espimirde. Este profeta, en ese tiempo, escucha lo que ellos le cuentan. Y él les dice: el tema es así, le dice. El pueblo está maldito, el pueblo está maldecido. Hubo un rey entre ustedes, el rey Megales. Él no le nombró ese nombre. Hubo un rey que engañó, les prometió darles libertad, amnistía a esas personas que se levantaron, y él les mató a todos. Y eso que él hizo de matar con engaño, el tema de la sangre, todo ese engaño, eso trajo una maldición sobre el pueblo. Y hoy en día, esas fueron las palabras que se usó en ese tiempo, los dioses reclaman. Hay un reclamo en el mundo espiritual. Y por eso ustedes están pasando esta situación. ¿Y qué vamos a hacer?, le dicen los ancianos de Atenas. Van a juntar la mayor cantidad de corderos, blancos y negros. Van a juntar todo lo que puedan. Van a ir a medianoche. Interesante el tema de medianoche, pues tiene que ver, nosotros en la escuela profética hablamos de los horarios de oración y todo, y los horarios que tienen mucha importancia. Van a ir a la medianoche y van a largar a esos corderos a medianoche para que vayan a buscar pastos. Y luego de que ellos estén llenos, satisfechos, ellos van a llevar picapiedra, que eran elementos, herramientas, amalgama, que era otra herramienta, y van a llevar piedras para hacer un altar. Van a ir, van a soltar, van a comer las ovejas, y luego cuando estén satisfechas y se duerman, ustedes van a preparar en ese mismo lugar altares, como conocemos también dentro de lo que es el judaísmo y todo, como preparaban altares, ¿verdad? Jacob, en la Biblia tenemos ejemplos. Y en esos altares van a sacrificar. Ahí donde está durmiendo la oveja y la encuentren dormida, ahí mismo le van a matar, ahí mismo le van a sacrificar toda la cantidad que puedan.
Y ellos escucharon el consejo de el profeta Espimirde, y ellos volvieron a su ciudad. Comenzaron a hacer eso, comenzaron a sacrificar en la hora que le indicaron todo, y notablemente las muertes comenzaron a cesar. Después de mucho tiempo, de años, después de muchísima muerte, comenzó a cesar. Llegó un momento donde cesó. Y ellos, los atenienses, debido a que vieron el favor de ese Dios no conocido, ellos vieron la mano, la intervención divina de ese Dios conocido. Debido a ese suceso, a esa historia, ellos tienen un altar para honrar y acordarse de ese evento, de que hay un Dios no conocido que les guardó y les salvó de una pandemia que vino a Atenas. Entonces, ¿qué hace? Eso es lo que yo le digo, nunca en la historia, en la iglesia, escuché esa historia, pero esa es la historia. Por eso, ellos tienen un altar al Dios no conocido. Se ha dado un montón de posiciones, interpretaciones, y también nosotros tenemos que tener en cuenta que hay construcciones bíblicas, hay construcciones teológicas que se hacen, pero esa es la historia. Entonces, aparece San Pablo y ve Pablo esta situación y él aprovecha. Él aprovecha, entra y él comienza a hablar, porque todo hijo de Dios, todo predicador que tiene que comunicar la verdad, las veces que tenga la oportunidad de aprovechar para predicar el evangelio, lo tiene que hacer. Y él aprovecha y le explica: este Dios al que usted no conoce, este Dios conocido, a ese vengo yo a hablarles. La gente tenía mucha expectativa y le puso a Pablo en el Areópago, en ese lugar más importante. Toda la atención de las personas más intelectuales, no es solamente los filósofos, la gente más encumbrada, más importante de ese tiempo, el pueblo mismo. Porque cuando había alguien que tenía que hablar, si los personajes, los filósofos y los sabios estaban ahí, con más razón todo el pueblo. Entonces todo el pueblo se reunió para hablar. Y él tuvo la oportunidad de hablar de Cristo. Y les dijo: este Jesús del cual yo hablo, que creó los cielos, la tierra, y de cuya sangre hizo todos los linajes, toda la humanidad, todo lo que existimos hoy en día, venimos de una sangre. Este es el Dios al cual yo predico. Él habló con autoridad porque habló la verdad. Y en ese momento dice que hubo personas entendidas, sabias, personas importantes de ese gobierno que entregaron su vida a Jesús, le entregaron su vida a Cristo. Ese mensaje no fue en vano. Ese mensaje hizo que gente muy importante de la sociedad de Atenas se entregue al Señor, y ahí la obra de Dios, el evangelio de salvación, se extendiera. Cuando él tocó el tema de la resurrección, dice la Biblia en Hechos de que algunos se apartaron. Vamos a oírte otro día, porque era un punto que ellos no coincidían con lo que ellos pensaban. Pero dice la Biblia que hubo gente que le entregó su vida a Cristo. Y hoy, en esta mañana, yo quiero hablarte de ese Dios no conocido, que quizás vos le conocés porque le escuchaste desde siempre en la iglesia, le escuchaste, sabes, pero ese Dios puede ser que todavía no sea conocido en tu vida en áreas donde necesitas conocerle. Tenemos que saber esto, y es importante. Dice la Biblia que Dios habita en Timoteo, está en luz inaccesible. En Juan 1:18 dice que a Dios nunca nadie le vio jamás. Nadie le pudo ver. A Dios nadie lo vio. Si en el Antiguo Testamento se manifestó, se presentó, se reveló a muchas personas, era a través de su agencia divina, era a través de ángeles, era a través de representantes del Señor, porque todo ángel, todo emisario, todo ser que llevaba la palabra de Dios,
era considerado que venía de parte de Dios y era como si fuera que Dios mismo estaba hablando. Porque en el pensamiento judío, ese trabajo de representación se consideraba que era Dios mismo el que estaba hablando. Por eso cuando viene Jesús de parte de Dios, es Dios mismo que nos estuvo hablando. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, le voy a leer un ratito, que Jesús mismo, si puede ir conmigo un ratito a San Juan capítulo 1, es sumamente interesante para poder ir cerrando. San Juan capítulo 1. Estos griegos tenían que escuchar el mensaje de una forma en la cual también les convenza, en la cual ellos, Dios es sabio, Dios es soberano, Dios sabe cómo llegar. Por eso cuando Jonás es expulsado del pez, la gente de Nínive considera que es la voz de Dios y es un profeta de Dios, porque ellos en su pensamiento, ellos creían en un Dios en forma de pez. Y cuando sale Jonás del pez, ellos creen que es el profeta de su Dios, y esa facilidad dio a Jonás de que el mensaje que él comunicara para que ellos se arrepientan, ellos reciban. Es que Dios es maravilloso. Y las veces que vamos a predicar la palabra, Dios va a ir preparando el ambiente, la situación, va a preparar a nuestro familiar, va a preparar por eso es importante que la iglesia entre en un enfoque evangelístico, porque si usted está en ese enfoque, Dios va a preparar las condiciones para que tu amigo conozca a Jesús, para que tus familiares conozcan a Cristo, para que de esa forma el evangelio crezca, la familia del Señor crezca, haya más salvos, haya más convertidos. Por eso es importante. Y en Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En la filosofía platónica se da este nombre de logos, porque en el griego, en la traducción, en el griego dice, en el principio era el logos, era el verbo, era la palabra. En el principio era el logos, y cuando hablamos del logo, nosotros estamos diciendo era el verbo, era la palabra, para nosotros es Jesús. Pero para ese tiempo, para esos griegos que tenían que escuchar ese mensaje, para ellos tenía un significado mucho más amplio, porque ellos tenían definido que el Logos era el Dios para ellos. Entonces cuando San Juan escribe, cuando el Evangelio de San Juan es escrito de esa forma, en el principio, para ellos que están escuchando, para ellos que están leyendo, en el principio era el Verbo, en el principio era Dios, y estaba hablando Juan de Cristo Jesús. Por eso el mensaje de Cristo llegó con mucha fuerza, y en esa ciudad esas personas pudieron aceptar a Jesús como Salvador. Yo quiero que hoy entiendas algo. Las veces que vas a hablar de Jesús, Dios va a preparar las condiciones para que, si tú tienes ese deseo de comunicar a ese Dios no conocido para esas personas, porque para esas personas su Dios quizás hoy en día esté ejemplificado en alguna imagen, en algún cuadro. Quizás para muchos es su pariente que ya partió, porque dioses tenemos por todas partes, Dios es minúscula. Pero para poder comunicar al verdadero Dios, a este Dios que nosotros creemos que creó el cielo y la tierra, ese Dios tiene una representación y tiene una forma de verse. A Dios nunca nadie le vio, pero sí se le vio a través de su representación, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted le entrega su vida a Cristo, es el Dios del universo, el Dios que hizo todo, el que viene a tu vida. Y ese Dios que no tiene forma de contenerse, no tiene forma de medirse, ese Dios tan grande.
increíblemente, no sabemos cómo, Él viene, ese Dios que creó todo, que lo llena todo, viene y entra a tu vida y está dentro de ti. Y cuando está dentro de ti, tú tienes la posibilidad de poder disfrutar de su vida, de su plenitud y de todas sus bendiciones. El que le abre la puerta de su vida a Dios, a Jesús, tendrá la posibilidad de disfrutar de plenitud, de salud, de paz, de vida abundante, de todas las bendiciones que en ese libro sagrado nosotros tenemos escrito. ¿Quién no va a querer vivir en esa dimensión? Así que en esta mañana